senador Ricardo Monreal. Conoce usted de sobra, además es colaborador en este espacio desde hace ya prácticamente un año. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy bien, gracias a Dios, estoy tranquilo. ¿Tu hermano? Trabajando. ¿No? Pues normalmente el ejercicio de gobierno. El gobernador de Zacatecas. Sí, porque son 14 hermanos, pero normalmente si te refieres a David, el gobernador de Zacatecas, sí. Yo lo que digo siempre que el ejercicio de gobierno tiene sus momentos complicados, complejos, difíciles. Pero danos tu punto de vista de lo que ocurrió. Tenemos los videos sí, lo mostramos hace un momento. Lo vi. Mira, ha llegado más videos. ¿Los tienes, Carlos, por favor? A ver. Sí. Sí, está bien, vamos viéndolo. ¡Son niñas! ¡Déjalas! Agarraron unas chavas. La policía nos está dando... Ese es el primer video que ya transmitimos antes de ir al corte. Hay un segundo video, Carlos, nuestro productor. Si quieres ponerlo, ahí está. ¿Es el segundo? Este es el mismo, ¿no? Es el mismo. No, ese es el mismo, es el primero. A ver si tenemos el tercero también. Te mandaron uno, te acaban de mandar uno. Es la respuesta. Hay un video con la respuesta del secretario de Gobierno de Zacatecas. A ver si lo quieres poner, por favor. El día de hoy, con todo respeto, me dirijo al pueblo de Zacatecas, especialmente a las mujeres zacatecanas. Me dirijo también a la opinión pública y a los medios de comunicación. Este gobierno es un gobierno progresista y de avanzada. Es un gobierno que en el centro tiene el respeto irrestricto a los derechos humanos, que en el centro tiene como primera prioridad el proceso de pacificación de nuestro Estado. Un proceso en el cual hemos ido avanzando con paso firme, en compañía y con el apoyo de toda la sociedad. Un proceso que necesita de todas y de todos, que necesita de la unión entre el gobierno y la sociedad. Un proceso en el cual no vamos a desistir. Y un proceso que no admite y no tiene cabida para la violencia. Por eso, lamentamos profundamente los hechos violentos registrados al finalizar la marcha del 8 de marzo, en la que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Quiero informar que la Fiscalía General de Justicia del Estado ha recibido las denuncias correspondientes y ha iniciado las investigaciones competentes. Nosotros, como gobierno, coadyuvaremos con toda transparencia para que estas investigaciones tengan un resultado y un desenlace idóneo. También esperaremos las resoluciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales revisaremos y acataremos. Quiero decir también que en congruencia con la comunión que tenemos con las causas de las mujeres. Bueno, es lo que dice Rodrigo Reyes, el secretario general de Gobierno. Sí, Ricardo. Sí, yo creo este joven a toro pasado. Rodrigo es un muchacho brillante, es un muchacho, no es corrupto, es un joven que yo conozco, pero lo importante es que el propio gobernador ha dado la indicación de que se investigue lo que sucedió, que se deslinden responsabilidades. Yo lamento mucho que esto suceda en mi tierra. Siempre la violencia de quien sea generada es lamentable, Pepe. Y yo creo que se va a aclarar, se tiene que aclarar y se deben de deslindar responsabilidades. Es que nos topamos con dos hechos donde la policía no actúa de acuerdo a los protocolos, digamos, de respeto a los derechos humanos. Sí. Es el caso de la agresión contra este joven estudiante de Ayotzinapa. Bueno, eran 3 jóvenes, uno de los cuales fue baleado por la policía, fue agredido y fue muerto. Sí. E inventó la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de Guerrero, inventó que los jóvenes fueron los agresores, que los policías les hicieron la parada, que ellos dispararon un arma de fuego, que los someten, llevaban droga, muere un joven, y ahora el presidente de la República dice, no, la agresión fue de los policías, los jóvenes no llevaban armas, ya se probó
que los que están vivos no tienen huellas, ni tampoco el muerto. Sí, y entonces nuevamente se cuestiona. Yo creo que eso fue producto de la Fiscalía General de la República, que indagó, investigó y llegó a esta determinación. Finalmente lo que importa es que se aclare y se castigue, que no queden impunes ninguno de los hechos. Yo creo que incluso, Pepe, en el caso de Ayotzinapa, es una situación delicada. El propio presidente ha reaccionado positivamente en el sentido de afirmar y decir: no va a haber impunidad. Quien sea responsable tendrá que pagar las consecuencias de una actitud o de una conducta que puede ser exceso en la defensa, exceso en el protocolo o violaciones en la aplicación del protocolo en este tipo de circunstancias. Pero esto va más allá de los policías que cometieron el ilícito, el abuso de autoridad en contra de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Normalmente va contra sí. el gobierno, que Sí. el gobierno está diciendo, es que los jóvenes nos agredieron. Se pone en ridículo. ¿Bajo qué gobierno está siendo gobernado el guerrerense? Sí, y yo creo que eso finalmente la Fiscalía General de la República determinará en los próximos días lo que realmente sucedió en ese retén en el que perdió la vida este joven. Y seguramente habrá consecuencias de carácter jurídico punitivo, de investigación y de acusación contra quienes resultaron responsables o contra quienes ordenaron ese tipo de conductas que riñen con el protocolo normal de aplicación en esos casos. ¿Esto aplica también a Zacatecas? En donde quiera. Yo creo en este que, caso específico del 8M. ¿no? Sí, yo creo que el gobernador de Zacatecas, David, yo lo conozco, es un hombre sensible y él mismo ha ordenado que se haga la investigación. Él mismo ha dicho: quien sea responsable tiene que pagar las consecuencias. Y en ese sentido, me parece que la investigación que se dé por parte de la Fiscalía tiene que hacerse pública y tiene que generarse una sanción para quienes resulten responsables. Lo importante es que no haya impunidad y que no se repitan ningún acto de violencia. La parte ofendida tiene razón en estar indignada, las mujeres, yo estoy en contra de cualquier agresión contra las mujeres, y también escuché versiones y testimonios de las policías que en ese momento enfrentaban el tema, porque incluso ya había terminado la marcha y regresa. Creo que hay incluso videos donde ellos mismos lo plantean, no el testimonio del secretario general de gobierno, que el propio secretario general de gobierno se ha puesto a disposición. Pero por fortuna, Pepe, en Zacatecas no hay hechos que lamentar de profundidad, pues incluso se está viendo si hay lesionados, me imagino, o sea, no hay sino esta condena de el trato, que nadie puede estar de acuerdo con ello, pero no hay más situaciones que pudiéramos lamentar, como pérdidas de vida, que eso sí sería muy, muy lamentable. Fresnillo, Zacatecas, Sí. en tu estado natal. Sí, Tú gobernaste. sí. Fresnillo, Zacatecas es el municipio más peligroso de toda la República Mexicana, Sí. por lo menos en la percepción de la sociedad, donde hay más hechos y actos de violencia. Ahí va la candidata de oposición a Morena, la Xóchitl Gálvez, de oposición a Claudia, y levanta a las 12 de la noche, alguien escribió, a la hora del miedo, en medio del miedo, levanta su campaña y manda un mensaje muy fuerte. Sí. Y acusa que los Monreal en Fresnillo son una especie de mafia. No lo había visto así, no vi que haya dicho eso, pero yo creo que se equivocó de lugar, si así fue. Hubiera ido a Guanajuato. Guanajuato es una cosa impresionante, es la esfera más grave de inseguridad pública del país. Ese mismo día más tarde estuvo en Irapuato, sí. Sí, pero hubiera iniciado en Guanajuato, porque el problema fundamental de este país se llama Guanajuato en materia de inseguridad pública. Más que Yo Fresnillo, goberné, más sí, que Zacatecas. mucho más. Y se pueden ver las estadísticas. Lo que pasa es que el gobernador tiene 2 años gobernando. Ese estado se descompuso en los últimos 2 gobiernos del PRI y se entregó.
Es decir, se dejó y el gobernador ha batallado para recomponer la seguridad, pero está dando resultados y los resultados están en el Secretariado de Seguridad Pública, donde está disminuyendo el delito en Zacatecas, pero el hecho de difundirlo tanto, de generar condiciones de mucha publicidad, pues nos ha afectado a los zacatecanos. Fresnillo es una tierra de gente trabajadora que también por permisión de los gobiernos anteriores se asentaron bandas y cárteles de otros estados y pagamos las consecuencias. ¿Por qué Morena, Ricardo Monreal, por qué Morena siempre le echa la culpa al pasado? Porque es la verdad, Y Pepe. no asume su propia responsabilidad. Porque yo fui gobernador en 1998 Sí. y están las estadísticas. Siendo gobernador, llevamos al estado al primer lugar de seguridad pública y al primer lugar de PIB, de crecimiento económico. Fue el estado que creció más en los últimos años que yo goberné, 3.9%, y dejamos al estado en un nivel de tranquilidad, de seguridad, de desarrollo. Y yo fui responsable cuando fui gobernador, a pesar de que dejé el estado en condiciones óptimas, se descompuso. Los dos últimos gobiernos que antecedieron al actual de Morena fueron del PRI. Y no se puede pensar que en 2 años se haya descompuesto. El gobernador David recibe el estado descompuesto, recibe el estado en quiebra, recibe el estado saqueado, recibe el estado en descomposición social y destrucción del tejido. Lo que ha hecho el gobernador David en 2 años es impresionante. Por esa razón, Pepe, te digo, es injusta la calificación contra Fresnillo y contra Zacatecas sin analizar lo inmediato de 2 sexenios que fueron 12 años que dejaron al Estado temblando. Esa es la verdad. Como dices tú hoy en las redes sociales, ¿tú crees que la oposición está buscando sacar raja política de todo lo que ocurra? Lo está haciendo, Pepe. Yo te diría que es proceso electoral, es obvio un atractivo proceso de todo lo que suceda. Ve lo que es la infamia de acusar al presidente de narcopresidente, ve lo que es acusar a nuestra candidata de narcocandidata, ve de cualquier circunstancia que se suscita, lo detonan y le generan una gran reacción en contra del movimiento que encabezamos. Pero esto será los 80 días, Pepe. Los 80 días serán así, de una crispación, de una polarización, pero yo, en lugar de buscar cómo endilgarles noticias falsas o con fake news o deep fakes, yo les diría a quienes nos siguen, confíen. Nosotros vamos a actuar con seriedad, con responsabilidad. Ahí están los números económicos, la fortaleza del peso, el crecimiento económico, la inversión, el desarrollo del país. Es decir, los mercados ya votaron y los mercados dicen México tiene una economía extraordinaria. El salario mínimo, las reformas que el presidente está enviando al Congreso. Es decir, Pepe, yo veo más lo positivo que este tipo de circunstancias y coyunturas que lo lamentamos, pero que lo vamos a enfrentar con éxito. Hoy estuviste acompañando a Claudia Sheinbaum en la conferencia del Episcopado Mexicano. Sí. En estos acuerdos por la paz, no sé cómo se llaman. Esta consulta, sí, son compromisos por la paz. Compromisos por la paz, más de 100 me decías, ¿no? 132 me pidió acompañarla, me pareció muy bien, fueron los 3 candidatos, el candidato y la otra candidata, y me pareció la posición muy digna de Claudia. Pero firmó, pero bajo condiciones. 132 propuestas son, en 7 grandes apartados. Es un documento bueno, es un documento bien hecho, en donde ya Claudia Sheinbaum en su discurso dijo, estoy de acuerdo, son más las coincidencias. Sin embargo, al firmar este documento también quiero dejarles este anexo de diferencias. Y las sostuvo y las fue enunciando en el Episcopado Mexicano. A mí me pareció una posición conciliadora, republicana, digna, la que emitió hoy la doctora Claudia Sheinbaum, porque apostaban los adversarios que no iría, incluso se detonó
el que ella no iría al episcopado mexicano, y sí fue. Ahí estaba toda la jerarquía de la Iglesia Católica y la trataron bien, con respeto, le escucharon, y para mí fue una buena reunión. ¿Por qué no quiso ir con la gente de Citibanamex y por qué no quiere ir a ver a los estudiantes de universidades privadas? Es una buena pregunta. ¿Les tiene miedo? No, yo te diría que en Citibanamex ella informó que no podía porque tenía agenda. Nunca se negó, incluso se está viendo la posibilidad de reagendar en un momento en que se pueda reunir con ellos. Pero no fue una actitud de negarse a dialogar. Y con los jóvenes de la Ibero, de la UNAM o de otras universidades, sí acudirá. Simplemente es en razón de acomodar la agenda, pero no dejará de ir a lugares donde le llaman siempre y cuando el tiempo nos permita, porque son ya nada más 80 días. Pero ella ha dicho que tiene toda la voluntad de ir a las universidades sin ningún problema. Ricardo, te agradezco mucho como siempre. Gracias, Es un Pepe. placer escucharte. Y ánimo, hay que sacar adelante al país y no dejarse influenciar tanto por la guerra sucia que está en su peor expresión, como nunca esta masacre. Y lo que falta. Y lo que falta. Faltan Nunca, 80 y nunca, tantos. Pepe, he visto. Yo tengo 42 años en el servicio público. Nunca vi. Pero esto es un producto de la ataque. irritación No, que de tiene acuerdo. esa clase No, opositora. lo que sea, pero nunca vi atacar al presidente de la República como ahora lo hacen. Nunca vi una embestida tan brutal contra un presidente o contra una candidata. ¿Y quién tiene la culpa? Pero no, lo que sea. Pero digo, aquí buscar culpables no resuelve el problema. El problema es que vamos a entrar a un proceso de mayor polarización, a un proceso en donde yo deseo que no haya golpes, porque se está inyectando el miedo y el odio, quien sea. Todos los que lo inyecten es malo, pero nosotros como movimiento vamos a actuar con prudencia, vamos a actuar con tolerancia y vamos a actuar con llamados a la alegría, al entusiasmo, a ir a votar y a mantenernos unidos, porque la unidad es nuestra fortaleza y porque ahora estamos todos juntos con la doctora Claudia para enfrentar este reto tan formidable que es el 2024. Gracias, Ricardo. Gracias que te vaya a muy bien. ti. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.